a empezar en esta noche, y uno de los puntos que nos tocaba ver eran los resultados del juicio. Y nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, que sabemos que en el tribunal de Cristo, el Señor Jesucristo, que va a ser el juez, nos va a evaluar en cuanto a nuestra vida, a nuestro servicio, y también los motivos que gobernaban nuestras acciones, qué es lo que nos movía a hacer cual o tal cosa, y también si nuestras acciones afectaban a otros o no. Y la pregunta que me hacía es, ¿le fui de ayuda a mi hermano o le fui de estorbo? En la obra, en su vida cristiana. ¿Actuamos de manera irreflexiva y descuidadas o tratamos de darle aliento y serles de ayuda? Estas cosas van a ser expuestas también allí en el tribunal. Y los invito a que podamos leer en esta noche Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, del versículo 7 al 10. Versículo 7 al 10 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¡Qué hermoso! Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea que en ese día, hoy están rindiendo los chicos, están algunos aprobando o no la materia, algunos se están recibiendo, y en ese día va a ser un día de evaluación, como decíamos, ¿no? De nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestro actuar diario, de nuestro actuar hacia nuestros hermanos. Ojalá que ese día podamos recibir esas recompensas que habla la Biblia, ¿no? Y en esta noche quería que, si hay una frase que nos tiene que quedar en nuestra mente, es que cada acción de nuestra vida tiene una consecuencia presente y una consecuencia eterna. O sea, todo lo que nosotros hagamos, si no lo sabíamos, ahora lo sabemos, tiene una consecuencia presente y una consecuencia eterna. ¿Cuál va a ser la consecuencia eterna? Que vamos a estar delante del Señor Jesús y vamos a, en ese tribunal, para recibir o recompensa o no. En la Biblia, en 1 Corintios capítulo 3, habla de las recompensas. Busquemos 1 de Corintios y entramos a las recompensas. 1 de Corintios capítulo 3. 1 de Corintios capítulo 3 dice, versículo 14 y 15: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, que de acuerdo a esta lectura que acabamos de hacer, algunos creyentes van a recibir recompensa y otros no. Algunos comentaristas dicen que alguna recompensa tenemos que tener, pero la Biblia dice que no.
algunos dice que van a sufrir pérdida. Y uno de los apuntes que teníamos que nos hablaban del Instituto Müller decía que había una recompensa recibida y una recompensa perdida. Me puse a pensar, ¿por qué este hermano puso recompensa perdida? O sea, pensaba yo, una recompensa recibida, bueno, voy a recibir una recompensa. Pero ¿cómo una recompensa perdida? Y digo, sí, está bien puesta esta palabra. Porque es una recompensa que el Señor tenía para mí, pero yo la perdí. Porque dice que Él preparó un camino para que buenas obras, para que nosotros andemos por ella. Él preparó buenas obras. Pedro dice, perdona Enrique, pensando en eso, Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas. Claro. O sea que Él nos dio, como preparó un camino para nosotros y preparó buenas obras para que nosotros hagamos esas buenas obras, andemos por ellas. El Señor tiene esas recompensas si nosotros somos fieles a Él. Y si nosotros no vamos por ese camino y no hacemos las obras que el Señor preparó para que las hagamos, es una recompensa perdida. Yo me imagino estando el Señor con esa recompensa, muy ingenuo mi pensamiento, ¿no? Y decir, bueno, pero no fue por ese camino, así que bueno, la vamos a tener que dejar un costado. Bueno, Quique perdió esta recompensa. Y digo, no, este hermano puso bien esa palabra, recompensa perdida. Qué hermoso que podamos tener, y cuando el apóstol Pablo, miremos en 1 Corintios, cómo es el pensamiento del apóstol, cuando habla de esto precisamente, ¿no? 1 Corintios capítulo 9, 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Él está hablando y está haciendo una comparación de la vida cristiana con una carrera. Dice, el 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Perdóname. 1 Corintios 9, 24 al 27. 24, 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, ya es un desafío, es algo desafiante esto. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y me encanta lo que el apóstol Pablo como ilustra, ¿no? la vida cristiana con una carrera. Porque estos hermanos de Corinto, conocían bien de estos. No había Juegos Olímpicos en ese momento, habían los Juegos Ítmicos, así se llamaban, que después fueron los Juegos Olímpicos. Y él veía y observaba que estos competidores, que competían por una corona de laureles, el sacrificio que hacían ellos para recibir esa corona y ser reconocidos. Se abstenían de muchas cosas. Ellos dejaban de lado muchas cosas buenas quizás. Eran muy rigurosos, muy disciplinados, se abstenían de muchas cosas que eran perjudicial para el objetivo que ellos tenían puesto, que era ganar esa competencia. Y sobre todo la disciplina que tenían estos atletas. Nosotros hoy conocemos atletas y vemos a través de algún canal que ven cómo se preparan los atletas para un Juego Olímpico, y vemos lo riguroso que es en cuanto al entrenamiento, en cuanto a su alimentación, en cuanto a su modo de vivir. No llevan una vida como el común de la gente. El entrenamiento es arduo y hasta inclusive ellos
se concentran en el sentido de que no tienen relación con otras personas, están mentalizados en esa carrera o en esa competencia. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo: si estas personas se abstienen de tantas cosas para recibir una corona de laureles, ¿que cuánto tiempo puede durar? Nada. Y se desvanece. Y dice el apóstol Pablo, dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros que vamos a recibir una corona incorruptible, ¿cuánto más deberíamos tener una vida de disciplina? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros con mayor razón, si sabemos que vamos a recibir esta corona incorruptible, ¿cuánto más tiene que ser nuestro esfuerzo? Nuestro tratar de dejar todas aquellas cosas que nos separan, nos alejan de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuánto más nosotros? Entonces, él ahora dice: así que, por eso, al darme cuenta de esto, yo de esta manera corro. No corro a la aventura, no corro por correr la vida cristiana. Yo no la corro así nomás. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. No. Yo no estoy tirando golpes al aire. Yo no estoy andando mi vida sin objetivos claros. No, está la meta, que es el Señor. Sino, dice, que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto me habla de un dominio propio. Y lo que me llama la atención acá dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Acá el apóstol Pablo no habla de que él va a perder la salvación. No. Acá esta palabra eliminado es adókinos en griego y significa desaprobado, rechazado. O sea, lo que él estaba diciendo es: todo lo que había hecho, todo lo que él había hecho, no sea hallado inútil en ese día del tribunal. Eso es lo que quería decir. Que no sea inútil, que no sirva para nada. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, con este pensamiento, entonces lo vemos al apóstol Pablo transitando la vida cristiana con un dominio propio que se lo daba el Señor. Se abstenía de todas las cosas que él inclusive dijo: no todo me conviene. O sea, él podía hacer lo que quería, pero no todo le conviene. Entonces, él empezaba a separar las cosas que iban a ir frenando en su vida esa carrera espiritual que estaba corriendo. Entonces, qué importante que podamos tener esta visión que tenía el apóstol Pablo, ¿no? De correr esta carrera sabiendo que vamos a recibir una corona incorruptible. Y esto me habla un poco de, no vamos a ver todavía lo que es la corona, sino vamos a recibir recompensa. La Biblia habla de galardones, habla de coronas, de recompensas, pero no nos dice cuál es, en qué consiste. La Biblia no revela en detalle cuál va a ser la corona. Eso no dice. Habla así acá, por ejemplo, de una corona incorruptible. Aparentemente, uno de los premios, de las recompensas que vamos a tener, aparentemente, va a ser que nosotros los creyentes vamos a tener una participación durante el milenio. Lo dice la Escritura. Busquemos en 2 Timoteo 2:12. Antes de esas coronas especiales, dice que podríamos tener un servicio especial en el milenio. A ver, ¿qué dice 2 Timoteo 2:12? Entonces, qué importante que es que podamos correr esa carrera, ¿no? Porque hay un objetivo en esto. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:12? Si sufrimos, también reinaremos con él. Ajá. Si sufrimos, dice en una de las canciones que cantamos, si sufrimos, un himno, si sufrimos aquí,
reinaremos allí. Está hablando de que los que somos salvos vamos a reinar junto con Cristo. ¿Dónde? En el milenio. A ver, busquemos lo que dice Lucas 19. Lucas 19. ¿Qué dice Lucas 19? Versículo 17 al 19. Está hablando de la parábola de las 10 minas y dice 17, ¿qué dice? Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 naciones. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. O sea, un poco haciendo referencia a quizás ese privilegio de poder estar en esa dirección del reino. Eso es lo que dice algunos comentaristas y también lo que nos habla la Escritura. O sea, quizás aparentemente uno de los privilegios que vamos a tener es poder participar en el milenio con alguna actividad concreta en la dirección del reino. Acá vemos en esta parábola que alguno va a estar sobre 10 ciudades, otro sobre 5, y leíamos en 2 Timoteo que dice: si sufrimos aquí, reinaremos allí. Para ser literales, esto habla de estar en un lugar reinando junto con Cristo. Aparte lo dice la Escritura. Seguramente vos tenés algún pasaje. Bueno, quería puntualizar sobre eso, que son los dones que el Señor da a cada uno, para que, puestos a prueba, den los resultados y los dividendos que corresponden, ¿no? Cada uno en su tarea específica, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención, y de esto dejé correr el mensaje, pero lo que me llama la atención es el conocimiento y el paralelo que hizo con el deporte. O sea que un deportista, esto para el que más o menos ha practicado deporte, yo lo he visto en profesionales, se cargan de todo el peso necesario. Por eso dice: golpeo mi cuerpo y demás, y lo pongo en esfuerzo y demás. Por ejemplo, se ponen zapatillas con bases de plomo y demás para hacer todo un ejercicio para endurecer el músculo. Guantes pesados para el boxeador para endurecerse más en la musculatura. Pero después viene un calentamiento para no dejarlo entumecido el músculo, sino para, con un conocimiento está hablando. Porque él está viendo que hay quien recibe premios. Pero después, más adelante, dice: todo esto lo dejo, sigo la carrera, ¿no? Despojado de todo peso y del pecado. Por eso es un paralelo muy grande, porque se conoce que el deportista era muy exigente, y no era la lucha, era la lucha cuerpo a cuerpo. Nosotros lo vemos hoy en algunas películas de esas filmaciones que hacen, y se terminaban quitando la vida uno con el otro. Ahí no era un juego a ver quién lleva la corona. La corona se la llevaba, pero el otro quedaba muerto. Y qué esta ejemplificación del apóstol, ¿no? Porque les hablaba a personas que tenían conocimiento de esto, porque lo estaban viendo ahí cerquita de ellos donde se realizaban estos juegos. O sea que ellos sabían, era como que nosotros tenemos cerca una Villa Olímpica, lo estamos viendo cómo se entrenan. Entonces les hablaba con esa, lo ejemplificaba de tal manera que la gente estaba entendiendo lo que le decía. Entonces, al ver cómo se entrenaba a esos deportistas, y él decía: ellos lo hacen por una corona que... ¿Cuánto puede durar una corona de laurel o de olivo? Claro, todos los detalles. Vos fíjate, dice: no golpeó al aire, no golpeó al viento. Claro. Porque está el pegarle al viento, el pegarle al aire, por lo que se dice en boxeo, claro, se hace sombra. ¿Para qué? Para ver los esquives y demás. Porque la lucha era a muerte. Entonces, esto habla de un evangelio que es de vida o muerte también, ¿no? Sí. El golpear al aire también habla de
largar, digamos, lo que vos ya tuviste antes en la preparación. O sea, golpear el aire, perder, digamos, la preparación que tenés, porque golpeas al aire y estás largando Y no estás largando por fuerza claro, nada. su fuerza nada, ¿viste? Claro. O sea, también nos Sí. habla de eso. Haces cosas innecesarias. Claro. Golpear al aire es- Están hacer perdiendo la cosas- parte de la preparación, Claro. digo. Te Cuando no preparaste tenés para un algo. objetivo claro. Claro. O sea, es distinto que, como decía acá mi hermano, la lucha, ¿no? Sí. La lucha que vos tenés tu rival que está allí. Y bueno, nosotros sabemos que nuestro enemigo, ¿quién es? No hay duda de quién es nuestro enemigo. Y vamos a tener luchas todos los días. Entonces, no es que él nos hablaba, no, tenemos que estar preparados, porque esta lucha y este ataque, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero es todos los días esto. Entonces, cuando nos preparamos para esta carrera, mientras andamos en la vida cristiana, tenemos que pensar que estamos en guerra, en lucha constante. Entonces, de esa manera, el apóstol Pablo no peleaba, no corría la aventura, no, estaba compitiendo. O sea, Y la- igualmente el creyente es como que está compitiendo hasta que el Señor nos venga a buscar. Claro. Porque estamos preparándonos como un deportista. Claro. El deportista cuando termina la carrera o lo que está haciendo, sabe que bueno, llegó al final y recibe el premio. Claro. A nosotros todavía no nos llegó al final, así que estamos esperando ese premio, ¿no? Claro, la diferencia de los deportistas era que ellos, había jueces que lo observaban, pero tenía que llegar primero y tenía que correr lealmente. Acá todos vamos a llegar, Pero ¿contra quién competís? con vos mismo. Vos estás luchando, vos estás luchando por ser fiel al Señor. Es una lucha con vos mismo. Ese dominio propio que habla las Escrituras. De dejar de lado todo peso, todo aquello que no te impide correr, como decía el apóstol Pablo. Eso, esas cosas que vos sabés que no te dejan caminar en ese camino, eso tenés que dejar de lado. Y eso habla el apóstol Pablo. Entonces yo no corro a la aventura si hago eso. Yo sé que hay cosas que tengo que hacer, como leer las Escrituras, meditar en su palabra, orar, hacer bien a otros, ayudar. Y como decíamos acá, el Señor nos va a pedir cuenta de todo lo que hayamos hecho, lo que hayamos dicho, lo que hayamos pensado, lo que no hayamos hecho, esas obras que Él preparó para que las hagamos y no las hicimos, Él nos va a pedir cuenta. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Cómo administramos el tiempo, nuestro dinero? Eso nos va a pedir cuenta. Y vos fíjate que más adelante, cuando empecemos a ver las coronas, y nos vamos a dar cuenta que en esas 5 coronas está toda nuestra vida. Toda nuestra vida está en esas 5 coronas. Así que, quizás yo digo, amo la venida del Señor, por lo menos una corona. Porque realmente esta corona que habla el apóstol Pablo, de la corona incorruptible, era una corona que era para quienes la corona incorruptible. Aquellos que vencen la vieja naturaleza. El apóstol Pablo habla de esta corona incorruptible para aquellos que vencen la vieja naturaleza. 1 Pedro 5. Busquemos. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. 1 Pedro 5. A ver, alguno que lo lea. Capítulo 5, 5 de 1 de Pedro. Mira lo que dice ahí. primer versículo. 4, 5-4. Dice, Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Sí. vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. de gloria. Una corona incorruptible. Es decir, ella no la pierde nadie. Es una corona incorruptible de gloria. Qué cosa, ¿no? Qué profundo el pasaje. Que todo esto lo vamos a tener que poner a los pies del Señor, yo siempre digo, porque no es nuestra, es la ganó Él. Leamos lo que dice Apocalipsis 22:3. Entonces, no solamente es el hecho de que vamos a recibir esas recompensas para ponerle a los pies del Señor, que después vamos a entrar en las 5 coronas, sino que también se nos habla de que vamos a tener un servicio especial en el milenio. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 3?
no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Vamos a servirle. Vamos a servirle. Y sus siervos, nosotros, le servirán. Vamos a servirle al Señor. ¿Cuál será nuestra tarea? ¿Cuál será nuestra función? No creo que vamos a estar en una nube tocando el arpa. Eso no, vamos a tener una tarea específica. Me decía mi hermano hace muchos años en un retiro espiritual en la iglesia, decía, no crean hermanos que vamos a estar en un sofá cambiando por muchos canales de televisión el programa que queremos. Esa no es la forma. Tampoco vamos a pasar otros 100 años en otro sofá mirando otros tipos de espectáculos. Vamos a trabajar. Esta es la idea, ¿no? Hay trabajos en el cielo de diferente índole. Por eso que decís vos de las 5 minas a 1, 3, es decir, todo eso habla del dominio que podemos tener cada uno en diferentes tareas que vamos a tener en el cielo. En el cielo hay trabajo. Vamos a recibir esas recompensas que habla esas 5 coronas, pero también está el trabajo que vamos a tener con el Señor Jesús, reinando con Él. Y me encanta ese himno que quizás ojalá el domingo lo cantemos, y sufrimos aquí, reinaremos en la gloria celestial. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Claro. Las cosas que no se ven son eternas. Realmente qué profundo, ¿no? Nuestra recompensa tendrá que ver con las responsabilidades, según nuestra fidelidad. Nuestra recompensa va a tener que ver según nuestra fidelidad. De acuerdo a lo que nosotros, qué nivel de fidelidad, qué grado de fidelidad hayamos tenido en esta vida, el Señor va a recompensar. Algunos con 10 ciudades, 5 ciudades. No sabemos cómo, no sabemos de qué manera, no sabemos. ¿Cuál será ese trabajo allá? No lo sé. Pero sí tiene un peso eterno. Esas consecuencias eternas, nuestro actuar diario tiene consecuencias eternas. Por eso decíamos, qué importante que es que conozcamos estas cosas. Que conocer el futuro, ¿para qué? Para que cambiemos nuestro presente. Esa es la importancia. Esta mañana estaba leyendo, Sí. estaba leyendo acerca de esto justamente, y algunos creyentes pensamos que Dios no es fiel en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque Él, fíjate que dice, perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Y algunos creyentes, y yo incluso en algún momento he pensado que si sigo cometiendo pecado, eso me va a jugar en contra. Y sin embargo el Señor dice, no me voy a acordar nunca más. Cuando habla de que no se va a acordar nunca más, está hablando de la fidelidad de Él en cuanto a que nuestros pecados fueron ya juzgados. Claro, no te va a condenar. En su cuerpo. Entonces, claro, no hay... Por más que nosotros caigamos en un pecado hoy, eso no nos va a jugar en contra en el tribunal de Cristo, porque tiene que ver con un carácter nuevo el que nosotros debemos formar. Y la vida nueva que Él habla. Fíjate que habla de la fidelidad, justamente ese versículo habla de la fidelidad. Porque dice, nunca más se va a acordar. Y cuando dice nunca más, ni siquiera en el tribunal se va a acordar, del pecado que yo hice. Porque en el tribunal no nos va a juzgar, no va a juzgar nuestros pecados. Sino las cosas que no hicimos. Las cosas que hicimos, la hicimos mal, lo que nos motivó a hacer, lo que no hicimos, pero no nuestro carácter, eso nos va a juzgar. Mire lo que dice Mateo 19, 28. Este pasaje, la verdad que Mateo 19, 28.
Y hay una palabra que está acá que únicamente está en 2 pasajes en las Escrituras. Mateo 19, 28. Y Jesús le dijo, ¿sí? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Quique, acá, este es el Evangelio de Mateo que está escrito a los judíos. Está hablando, le está diciendo a los discípulos, le está hablando, ¿no? Está hablando a los discípulos. Pero esta palabra regeneración vuelve a aparecer en Tito 3.5, la misma palabra. Y busquemos lo que dice Tito 3.5. No aparece en otro lugar en la Biblia, ¿eh? Tito 3.5. ¿Qué dice en Tito 3.5? Está hablando del nuevo nacimiento del creyente. Esa misma palabra. Y podemos leer desde... Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa misma palabra regeneración es la misma que está en Mateo. Y está hablando acá de esa nueva creación que decía Marcelo. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Si nosotros vemos el versículo 28, está hablando a los discípulos, a ellos les dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, vosotros que habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para jugar. No es que nosotros vamos a estar sentados sobre esos tronos, no, pero sí todos aquellos que hemos recibido ese nuevo nacimiento, vamos a reinar junto con Él, no sobre esas 12 tribus, pero algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer, porque nosotros también somos de esta regeneración, del nuevo nacimiento. Y por así está, más o menos lo explica el último texto, Claro. el 30, porque muchos primeros, hablando de los judíos, eran Sí. postreros. Exactamente. Y los postreros primeros. Es decir, no se trata de que por ser judío van a llevar la delantera, ¿no? Sino acá que el que fue lavado por la sangre de Cristo. Exactamente. Que realmente cuando veía estas recompensas, ¿no? Primero de decir, bueno, tenemos 5 recompensas especiales que habla el Nuevo Testamento, que son las coronas. Pero también cuando vemos las Escrituras que nuestra fidelidad, el Señor nos va a recompensar sirviéndole a Él en el milenio. Gobernando, estando con Él, reinando con Él, no sé si un pueblito, no sé qué. Eso es si hemos sido fieles. ¿Y qué pasa con esos hermanos que han perdido esa recompensa? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a estar en el milenio? Dice que algunos van a ser salvos como por fuego, como el ladrón de la cruz. ¿Y estará sentado en el trono? ¿Quién? Pero que se salvan como por fuego. El único que va a estar sentado en el trono es el Señor Jesucristo. Los otros vamos a estar ahí, vamos a retirarnos avergonzados quizás, porque dice las Escrituras. Porque ahí el versículo que leíste dice que los que cumplieron van a estar sentados en el trono con Él. Claro. Para jugar a las 12 naciones. A los 12, esos son los discípulos. Nosotros vamos a tener actividad, pero son los fieles. Y los que no, los que fueron salvos como por fuego, que no recibieron la recompensa, ¿qué van a hacer? Bueno, dice hermano, yo lo estuve estudiando y lo estuve leyendo. El hermano Ochoa sostiene que hay diferentes juicios en lo que serán las sentencias finales para el inconverso. Cuando dice, porque si en Sodoma hubiesen visto los milagros que vosotros veis, dice el Señor hablándole a los suyos, dice, más vale que se hubieran arrepentido con ceniza y demás. Dice,
Así que mucho más leve será el castigo para uno que para... Es decir, como diciendo, hay diferencias de juicios. Claro. Y hay diferencias de tronos, de lugares, de coronas, hermanos. Yo, si el Señor me da esa corona de gracia para entrar, gloria a Jesús. Dijo alguien que grandes sorpresas va a haber en el cielo, por lo menos 3, ¿no? Una, que voy a ver a los que nunca creí que iban a estar. La segunda sorpresa es que no voy a ver a los que yo creí que iban a estar. Y alguien preguntó, ¿y cuál es la tercera? Que yo esté ahí. No, yo me ponía a pensar, ¿no? Esto de, ¿y qué pasa si soy salvo como por fuego? Me voy a retirar avergonzado, seguramente. ¿Qué haré? Es que las pautas están dadas, eso es lo que nosotros tenemos que preguntar. Claro. Que las pautas están dadas para que nosotros... Para que no pase eso. Claro, tenemos todas las herramientas. Claro. Bueno, no, realmente cuando uno... Para poder ganar algo, tenemos todas las herramientas, eso es lo que tenemos que entender. Y empezamos a ver... Pero la lucha no es contra carne y sangre. No, Sí. no, son Es contra una lucha sin cuartel. es contra potestades. No es fácil, ¿eh? La No. vida cristiana dice, qué fácil. No, no. No. No es fácil. La vida cristiana tiene sus dolores, sus lágrimas, sus problemas, sus dolores estomacales, tiene todo. Y yo conozco muchos siervos que dieron su vida en medio del Evangelio, dieron su vida. Y el Señor se los llevó, porque ya no aguantaban el sufrimiento. Y una vez se pregunta, y bueno, ¿qué corona esa hermana, no? ¿Qué corona? Pues para ese hermano, o esa hermana que sufrió. Y sin embargo uno dice, bueno, el Señor tiene reservado grandes coronas, muchas coronas, así como hay muchos trabajos. Pero esos hermanos, sin lugar a dudas, lo vamos a ver, que van a estar allí, ¿no? Y va a ser un gozo para nosotros verlos, porque sus vidas, va a haber esos diferentes lugares de los mártires del Evangelio. Yo no fui mártir, pero en cierta manera sufrí muchas veces por el Evangelio. Yo no perdí ningún miembro, pero a veces me pregunto y me cuestiono esas cosas. Digo, Señor, yo más o menos veo, ando, camino, y aquellos que están sufriendo y están mal y son de Cristo, qué tremendo, ¿no? Pero el Señor tiene sus recompensas. Por eso digo, coincido con el hermano Chico, ¿no? Hay diferentes juicios y hay diferentes coronas. Estamos en hora, hermano. Las Escrituras nos hablan de 5 coronas, todas son incorruptibles. Hay una que es el nombre de incorruptible, que es para los que venzan la vieja naturaleza. Después está la corona de vida, incorruptible de vida, la incorruptible de justicia y la corona incorruptible de gloria. Y vamos a ver que en estas 5 coronas está nuestra vida cristiana. Dice que el Señor nos preparó todas las coronas para que nosotros las podamos recibir las 5. Porque está toda nuestra vida cristiana acá. El asunto es, el día que estemos allá, si cada área de nuestra vida hemos aprobado. Ojalá que el Señor nos dé la fuerza, ¿no? Dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Así que, por su buena voluntad. O sea que tenemos las armas, tenemos las herramientas para aferrarnos. Tenemos todo para hacerlo. No es fácil, como decía mi hermano, pero no es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.